Bien, jóvenes, tengan todos muy buenas noches. Confirmen si se aprecia lo que tengo en pantalla, jóvenes. Buenas noches. Sí se ve, profesor. Muy bien. Bien, vamos a continuar con lo que era la relación de objetos de uno a uno. El objetivo es que ustedes aplicarán el mapeo relacional de objetos utilizando metodología RES. En la primera parte de lo que era la relación de uno a uno, habíamos avanzado ya parte de la aplicación. No faltaba ver algunos métodos que tenía que ver Claro, con la parte es de indirecto ya. actualización y eliminación. Claro. Vamos a ir a la aplicación que estuvimos trabajando el día lunes. Estupendo, hijo. A ver sus micrófonos, por favor, para que no se acople. Muy Ah, bien. A ver sus micrófonos, por favor. es indirecta, si no, es indirecta. Pues. Muy bien. Necesito carguen su última aplicación. En la última aplicación, nosotros estuvimos trabajando la relación de dos clases en un vínculo donde establecíamos dos entidades cuya relación era de uno a uno. Por el lado del paquete modelo, habíamos trabajado dos clases que son la clase cliente, donde la clase cliente tenía los siguientes atributos: código de cliente, el apellido, nombre, DNI, dirección, fecha de registro y el campo con que íbamos a vincular la entidad teléfono a través del código de teléfono. Mediante el atributo código de teléfono, vinculamos la entidad cliente con la entidad teléfono a través del campo código de teléfono. Entonces, la idea es que cada vez que se agrega un nuevo cliente, por el lado de teléfono, se agrega un registro en el cual podemos establecer hasta 4 números de teléfonos. Para poder asociar cliente con teléfono, habíamos definido una entidad con el nombre de cTeléfono y en la clase teléfono tenemos hasta 4 campos para poder almacenar 4 números de teléfonos. Cada vez que agregamos un cliente, automáticamente por el lado de teléfono se genera un registro y en ese registro nosotros podemos almacenar 4 números de teléfono. Una vez que hemos trabajado las clases tanto cliente como teléfono, habíamos avanzado por el lado de la interfaz de cliente y también la interfaz teléfono. En la interfaz cliente hemos agregado una búsqueda por documento de identidad y por el lado de la interfaz teléfono habíamos creado la interfaz para poder desarrollar procesos de tipo CRUD usando la clase teléfono. ¿Cuándo voy a usar esta interfaz? En el momento en que deseo hacer una actualización o en el momento de grabar un registro de cliente. Las operaciones las hemos definido por el lado de la capa de servicio. Tenemos servicio cliente. En servicio cliente hemos trabajado los métodos listar clientes, el método buscar por DNI y tenemos otro método que era guardar cliente.
tenemos el método guardar cliente. Para poder guardar el cliente, verificamos si el código de teléfono que se está enviando o generando no exista dentro de la tabla de cliente para que no se dé la duplicidad, ya que la relación es de 1 a 1. Por lo tanto, un registro de cliente no debe aparecer, un registro de teléfono o un registro de teléfono no debe aparecer en más de un cliente. Es decir, cada registro de cliente va a estar asociado a un registro de teléfono. Pero no puede darse el caso de que dos clientes tengan un mismo registro de teléfono. Entonces, como la relación es de 1 a 1, cada vez que registremos un cliente, se va a generar un registro de teléfono y nos va a dar la oportunidad de poder almacenar hasta 4 números de teléfono. Muy bien, entonces esto es lo que hemos avanzado y por el lado de controlador habíamos colocado las rutas por el cual un cliente puede realizar las peticiones, que es por el lado de la ruta cliente, donde el usuario podía listar todos los clientes, realizar una búsqueda por documento de identidad y almacenar los datos de un nuevo cliente. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Se van a ubicar en el paquete de servicio y en el paquete de servicio vamos a entrar al archivo servicio cliente. Necesito aperturen la clase servicio cliente. En la clase servicio cliente vamos a añadir dos operaciones. Vamos a añadir la operación que me permita poder actualizar los datos de un cliente y también voy a añadir la operación para realizar el proceso de eliminación. Entonces vamos a comenzar primero con la parte de actualización. Muy bien, entonces quiero que me confirmen si ya están en su entorno de trabajo para comenzar a trabajar en la parte de codificación. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, vamos a implementar aquí un método público que devuelva un objeto de la clase cliente. Nombre del método, le voy a llamar actualizar cliente. Actualizar cliente. Para actualizar los datos de un cliente, debe ingresar un objeto de la clase cliente. En esta variable van a ingresar datos de un cliente que deseo actualizar. En esta variable va a entrar el código de cliente y va a ingresar algún otro dato que desea actualizar. Si es que desea actualizar el apellido, si desea actualizar el nombre, o si es que desea actualizar algún otro dato. Cuando vienen caminando. A ver sus micrófonos, por favor, para que no se acople. Muy bien, entonces, para poder actualizar los datos de un cliente, en la variable OB estaría ingresando los datos del cliente que deseo actualizar. Lo primero que debo tener en cuenta es si el cliente que está actualizando figura dentro de la tabla cliente. Vamos a realizar primero la búsqueda por el código de cliente para poder realizar el proceso de actualización. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer la palabra opcional que se utiliza para poder controlar datos nulos. El repositorio sería la clase cliente y colocamos una variable que va a recibir los datos de cliente.
Utilizo la interfaz de cliente y realizo la búsqueda por ID, es decir, por su identificador. Realizamos la búsqueda por el código de cliente, que es el identificador, y ese código es el que está ingresando a través de la variable OB. Entonces, de la variable OB vamos a leer el código de cliente. Muy bien. Hacemos la lectura a través de la búsqueda del cliente por código y preguntamos si es que el registro de cliente está presente en el repositorio de la clase cliente. Para poder hacer la verificación, establecemos la condicionante donde pregunto si el registro de cliente está presente dentro del repositorio de la clase cliente. Si está presente, procedo con la actualización. Muy bien. Y si no está presente, entonces simplemente le digo, devuelve dato nulo. Para yo poder actualizar los datos de un cliente, tengo que verificar si el código existe dentro de la tabla. Porque si no existe, entonces simplemente lo que va a hacer es devolver dato nulo. Ahora, ¿y qué pasa si el registro figura dentro del repositorio? ¿Qué debo realizar? Si figura el registro, entonces procedemos con la parte de la actualización. Para poder actualizar el registro de un cliente, no necesito mandar todos los datos del cliente. Solamente necesito enviar como dato principal el código más los datos que solamente deseo actualizar. Si yo quiero actualizar solo el apellido, entonces envío el código y envío el apellido, que es lo que quiero actualizar. Lo que sí se necesita como dato principal es el código de cliente. Entonces enviamos el código de cliente y envío los datos que solamente quiero actualizar. Y aquellos datos que no son enviados entran como datos nulos. Entonces aquí yo tengo que preguntar si el apellido está entrando como dato nulo. Si está entrando como dato nulo, establecemos la pregunta si la variable OB, que es objeto cliente, vamos a leer de ese objeto el apellido de cliente. Si al momento de actualizar no ingresa el apellido, significa que el usuario no desea modificar el apellido. Si el usuario no desea modificar el apellido, entonces lo que le voy a decir es que tome el apellido que tenía el registro, de cliente. Al no enviar, repito, al no enviar el apellido, significa que va a quedarse con el apellido que tenía anteriormente. Entonces lo que hago es que escriba el apellido que tiene actualmente el registro. Entonces, ¿de dónde saco el apellido? De la variable con la que he realizado la búsqueda del cliente. Como al buscar al registro de cliente, ya estoy tomando los datos. Entonces, ese dato que va a estar en esa variable, se la escribo a esta otra variable donde el apellido está entrando como nulo. Recuerden que esta variable OB solamente va a entrar los datos que solo deseo actualizar. Si no envía el apellido, entonces tomo el apellido que tenía anteriormente el registro y se lo asigno a la variable. Leo todo el registro y le digo que lea el apellido. Que lea el apellido y se lo asigne a la variable objeto
que está entrando como dato nulo. De esa manera, ya tengo el apellido, ¿correcto? Este es en el caso de que no desee actualizar el apellido. Pero si ya está entrando un nuevo apellido, entonces esta condición ya no va a cumplir. Esta condición solamente cumple cuando el usuario quiera modificar algún otro dato que no sea el apellido. Como no desea modificar el apellido, esta variable entra con el apellido en nulo. Al preguntar si está en nulo, entonces le asigno el apellido que tenía actualmente el registro. Así como lo he hecho con el apellido, la misma lógica se la voy a aplicar para el nombre. Si no envía nombre de cliente, entonces escribe el nombre de cliente que tenía el registro antes de modificar. De la misma forma con la dirección, igual con la dirección de cliente, si la dirección de cliente es nulo, entonces escribe la dirección de cliente que tenía antes de modificar el registro. También vamos a preguntar por el documento de identidad, el DNI de cliente. Si el DNI de cliente, si no desea modificar, en esta variable entra como dato nulo. Y al entrar como dato nulo, le digo que escriba el DNI que tenía el cliente antes de modificar. Muy bien. ¿Qué más me faltaría? Faltaría la fecha de registro. Vamos a añadir la fecha de registro de cliente. Si fecha de registro entra como nulo, entonces escribe la fecha de registro que tenía antes de ser modificado el registro. Muy bien. Hasta ahí estoy preguntando si está ingresando el apellido. Si está ingresando un nuevo apellido, ¿qué pasaría si en esta variable entra el código del cliente que deseo actualizar y entra el apellido? Como entra un nuevo apellido, esta condición ya no cumple. Esta condición cumple cuando no me envía el apellido, pero si me envía el apellido, esto ya no va a cumplir, porque ya esta variable ya tiene un apellido que va a actualizar. Pero si no desea actualizar, entonces le escribo el apellido que tenía antes de ser actualizado el registro. Muy bien. Ahora, ¿y qué pasa si no envío datos de teléfono? Si yo no envío datos de teléfono, tengo que preguntar si los datos de teléfono son nulos. Pero antes de preguntar, lo primero que voy a hacer es buscar el registro de teléfono. Voy a buscar el registro de teléfono que está asociado al registro de cliente. ¿Cómo hago para buscar el registro de teléfono? Ahora tendría que usar ya no la interfaz de cliente, sino tendría que usar la interfaz de teléfono. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar el registro de teléfono que está asociado con el registro de cliente. Entonces lo que hago es crear un objeto de la clase teléfono, control barra espaciadora, y añadimos el paquete que almacena la clase teléfono. Muy bien. Colocamos una variable que represente el objeto de la clase teléfono y voy a buscar a través de la interfaz de teléfono, buscamos por el ID. Busco por el ID. ¿De dónde saco el identificador de teléfono? Del registro de cliente. Del registro de cliente. Y leo
el código de teléfono, voy a leer el código de teléfono. Hacemos la lectura del código de teléfono. Le estoy diciendo, vas a buscar a través de la interfaz de teléfono, vamos a buscar por el código. Al hacer la búsqueda por el código, le digo que lea el código de teléfono y que le asigne los datos del registro. Para asignar los datos, para leer todo el registro, agregamos el método get. Y de esta forma, la variable rectel tendría ya los datos del registro de teléfono. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí es, si voy a actualizar un cliente, primero busco por el código de cliente. Si el cliente está figurando dentro del repositorio de la clase cliente, entonces compruebo si la variable objeto, parte de los datos no están llegando, que le asigne los datos que tenía antes de ser modificado. Y luego busco con qué registro teléfono está asociado el registro de cliente. Para buscar el registro en la tabla de teléfono, uso la interfaz de teléfono y realizo la búsqueda y extraigo todos los datos del registro de teléfono y se lo estoy asignando a una variable de la clase teléfono. Esta variable ya tendría los datos del registro con el cual está asociado. Muy bien. Ahora, y en esta variable, ¿qué pasa si yo no envío el dato de teléfono? Entonces, aquí tendría que condicionar. Tendría que preguntar si la variable objeto no envía datos de teléfono. Si no envía datos de teléfono, ¿cómo hago esa lectura? Digo, si la variable que representa a la clase cliente, si la variable OB, al momento de leer la estructura de teléfono, cuando lea la estructura de teléfono, si es igual a nulo, significa que el usuario no está mandando datos de teléfono. Pero en este caso, no le puedo decir null porque este dato de teléfono, no, está bien, esto representa todo el registro, ¿correcto? Entonces, si no envía un registro de teléfono, es decir, si esta variable OB no llega al registro de teléfono, entonces tengo que asignarle el registro de teléfono con el cual está asociado el registro de cliente. ¿Y cómo se lo asigno? Le digo, vas a colocarle a la variable OB que no trae los datos de teléfono, le vamos a asignar los que tenía antes de ser actualizado. Y para podérselo asignar, le digo, vamos a escribir a la estructura de teléfono, que es lo que le voy a escribir. Le voy a escribir, vamos a escribirle de la clase C teléfono, le vamos a escribir a la variable OB. Entonces, le digo, los datos que están en la variable que representa el objeto de la clase teléfono, como ya tengo aquí el registro de teléfono, entonces se lo asigno a la variable OB. ¿Correcto? Esto cuando no envían datos de teléfono. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, cuando yo quiera actualizar un cliente, yo puedo decirle, a ver, el código de cliente es el código 2
y quiero solamente actualizar el apellido y esos datos envío. Al momento de enviar, en este objeto no vienen datos de teléfono y al no entrar datos de teléfono, esto sería nulo. Y al ser nulo, entonces le asigno el registro de teléfono que tenía antes de ser actualizado. Antes de ser actualizado. ¿Cuándo se va a dar eso? Por ejemplo, eso se va a dar cuando yo haga lo siguiente. ¿En qué momento va a suceder? Por ejemplo, va a suceder en el momento que yo diga lo siguiente. Si yo quiero actualizar un cliente, digo, por ejemplo, a ver, quiero modificar el código de cliente 2. Quiero modificar solo su apellido. De repente se equivocaron en el apellido y colocamos un nuevo apellido. Al mandar esto a través de formato JSON, aquí yo no estoy enviando teléfono. Como yo no envío teléfono aquí porque solamente quiero actualizar el apellido, entonces, ¿qué va a suceder acá? Estos datos, ¿en qué variable viene? Viene en la variable OB. OB es la variable que está entrando como parámetro de entrada. En esta variable están llegando los datos que está enviando el usuario. Solamente quiero modificar el apellido. No quiere modificar el teléfono. Entonces, como no quiere modificar el teléfono, no envía la estructura de teléfono. Y al no enviar la estructura de teléfono, aquí cómo entraría esta variable, teléfono estaría nulo. Y al ser nulo, le coloca el registro de teléfono que tenía el registro de cliente antes de ser actualizado. Es decir, como yo quiero actualizar el registro de cliente con el código 2, al no mandar la estructura de teléfono, tiene que ser el mismo registro con el que estaba asociado. Entonces, como no estoy mandando la estructura de teléfono, entonces le digo acá, como está nulo, entonces que siga siendo el mismo registro de teléfono con que está asociado el cliente. ¿Correcto? Y ahora, lo otro sería que el cliente envíe un código de teléfono. Y se puede dar el caso que de repente ese código de teléfono no coincida. Se puede dar ese caso. Entonces, eso sería el caso contrario. Un primer caso es cuando no envía estructura de teléfono, como es el que he estado explicando anteriormente, cuando solamente desea modificar el apellido o el nombre o la dirección, o de repente quiera modificar el apellido y el nombre, y no envía teléfono. Entonces, como no envía teléfono, le coloca el registro de teléfono que tenía antes de ser actualizado. O sea, sigue siendo el mismo registro. Pero el otro caso sería si es que el cliente envía un número de un código de teléfono. Entonces, ¿cuál sería el otro caso aquí? El otro caso sería, quiero modificar el código de cliente 2 y el usuario envía parte de la estructura de teléfono. Al enviar parte de la estructura del teléfono, si no me envía código, significa que sigue siendo el mismo. Y de repente quiere modificar aquí solamente el primer número de teléfono, el fono 1, y coloca un número de teléfono. Entonces, si yo lo envío de esta manera, le estoy diciendo al cliente 2, le vamos a modificar su apellido y le voy a modificar el primer número de teléfono. Y el resto que sigan siendo los mismos que tenía. ¿Y qué pasa si es que aquí me envía el código de teléfono? ¿Qué pasaría si es que al mandar el código de teléfono me envía un código que no coincide? De repente me envía el código de teléfono 3, pero el cliente 2 no tiene código de teléfono 3, tiene código de teléfono 2.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que preguntar aquí? Lo que tengo que preguntar es que si me envía un código de teléfono, verificar si es que ese código de teléfono es distinto al código de teléfono que tenía anteriormente, ¿no? Si es distinto, entonces va a ser un retorno de nulo. Es decir, lo que tendría que decirle aquí primero, vamos a preguntar primero, si al momento de leer la estructura de teléfono, el código de teléfono es igual a 0. ¿Cuándo se da esto? Esto se va a dar si el cliente no envía código. Por ejemplo, yo le digo, a ver, de esta forma, yo le puedo decir, a ver, al cliente 2, quiero que le modifiques el apellido y quiero que modifiques el fono 1, de esta manera. Entonces, al hacer la actualización, se va a actualizar el apellido y se va a actualizar el fono 1. Pero aquí en esta situación yo no le envío el código de teléfono. Entonces, al no enviarle, su código va a seguir siendo el mismo. Y ahí es donde se va a dar esta condición cuando es igual a 0. Si es igual a 0, significa que no envió un código de teléfono y al no enviar un código de teléfono, le asigno a la variable OB que tendría que escribirle. Tendría que escribirle a la matriz de teléfono, le voy a escribir el código de teléfono del registro de cliente. Así que el código que tenía antes de ser actualizado. ¿De dónde cojo el código? Del registro de cliente y le digo, vas a leer de teléfono, de la estructura de teléfono, que lea el código de teléfono. Así, de esta forma. Muy bien. Entonces, a ver, voy a bajar un poco más y lo voy a correr un poco más a la izquierda para que puedan ver mejor. Ahí está. O sea, lo que le estoy diciendo aquí es que si el usuario no envía código de teléfono, entonces que siga siendo el código que tenía anteriormente el registro. Y la otra condición sería, la otra condicionante sería, de lo contrario, vamos a colocarle aquí, de lo contrario, la condicionante sería si al momento de leer en la estructura de teléfono, me envía el usuario un código de teléfono que puede ser distinto al que tenía al momento de grabarse el registro de cliente. Entonces, aquí lo que estoy preguntando es que si el código no coincide con el que tenía el registro de cliente. Por ejemplo, a ver, en este caso, ¿cuándo se va a dar esta condición? Esta condición se va a dar cuando yo hago lo siguiente. Digo, quiero modificar el teléfono y de repente acá yo le mando un código de teléfono que sea el código 6. Código 6. Entonces, cuando buscamos en la tabla, vemos que este registro no está asociado con el código 6. Si voy a la base de datos, a ver, vamos a ir a la base de datos, voy a cargar el servidor de base de datos. Momento para cargar el servidor.
Voy a cargar el servidor y vamos a entrar al motor de base de datos. Quiero explicarles esta parte de cuándo va a funcionar. Un momento que cargue el servidor de base de datos. Ya listo. Voy a entrar al servidor de base de datos. En el servidor de base de datos, al momento que busca el registro de cliente, a ver, voy a entrar al registro de cliente. Un momento que está que carga. Ya, me voy a ubicar en lo que es negocio cliente. Listo. Ustedes ven aquí que el registro 2 de cliente está asociado con el registro de teléfono con el código 2. De repente yo quiero actualizar el apellido del cliente, que no sea Adriansen Santur, que sea, por ejemplo, señor López, me equivoqué y era López Estrada. Quiero modificar el apellido y para poder modificar el código teléfono tendría que ser el código 2. Pero ¿qué pasaría en el caso de que no me envíe el 2 y me envía el 6? Si me envía el 6, aquí es donde yo estoy preguntando, ¿qué pasaría si el código de teléfono que me envía el usuario, es distinto al código de teléfono con el que figura dentro de la base de datos? Si está asociado con el código 2 y me está mandando un código 6 que es distinto, significa que va a haber ahí un problema, porque no está asociado con el código 6. Está asociado simplemente con el código 2. Entonces, se puede dar ese caso. Entonces, si se da ese caso, ¿qué es lo que va a retornar? Va a retornar nulo, porque yo no puedo modificar un registro de teléfono que no tenga vínculo con ese cliente. Por lo tanto, lo único que va a hacer es retornar dato nulo, que retorne dato nulo. Y en el caso de que el código sí coincida, entonces ahí sí vamos a actualizar los 4 números de teléfonos. Pero depende de qué número de teléfono me está enviando, porque no necesariamente tengo que mandar los 4 números de teléfono. Se puede dar que solamente actualice el primer fono, o se puede dar el caso que actualice solo el segundo fono. Entonces yo tengo que preguntar si los datos del fono están ingresando, ¿no? Entonces aquí vamos a preguntar. Pregunto, si en la variable objeto, cuando lea la estructura de teléfono, pregunto si al momento de leer el fono 1, le digo, si al momento de leer el fono 1 es igual a nulo, significa que no desea actualizar el fono 1, ¿no? Porque está mandando dato nulo. Entonces, que tenga el fono anterior que tenía. Entonces, esto lo hago de la siguiente forma. Le digo, lee la estructura de teléfono y escribe el fono 1. Escribe el fono 1 del registro que tenía anteriormente y eso lo saco del registro de cliente. Leo el registro y leo el teléfono de registro de cliente. A ver, no lee aquí al registro de teléfono, perdón. Aquí es donde ya tendría que leer eh, el registro de teléfono. Le digo, vamos a escribir el fono 1 de registro de teléfono y le digo que lea
la estructura de teléfono del qué teléfono. A ver, le digo del registro cliente a get y lee teléfono. Y de teléfono va a leer el fono 1. Listo. No se preocupen que ya ahorita les voy a pasar el código. Ya no se vayan a preocupar. Ya ahorita les paso el código. Lo que quiero es que presten atención a esta parte que estoy codificando, ¿sí? Y de aquí lo comprobamos de acuerdo a los casos que he ido mencionando. Entonces, si no envía el número del primer teléfono, entonces que siga siendo el que tenía anteriormente. Y lo mismo hago con el 2, el 3, el 4. Pregunto si está enviando el segundo número de teléfono, si está enviando el tercero, o si es que no está enviando el cuarto. Se puede dar el caso que modifique solo el tercero, o que modifique el 2 y el cuarto, ¿no? Pero si no manda ninguno, entonces todos que tome el que tenía anteriormente. Entonces cambio acá, le digo 2, 3 y 4. Y acá también le digo que lea el 1, 2, 3 y 4. Entonces ya estoy controlando las estructuras tanto de cliente como de teléfono. Una vez que ya verifiqué si es que los datos de teléfono están figurando, entonces ahora tengo que actualizar el registro de teléfono. Para actualizar el registro de teléfono, usamos la interfaz de teléfono y actualizo el registro de teléfono a través de la variable que está entrando y leo la matriz de teléfono. De esta manera, yo estoy actualizando el registro de teléfono. Aquí es donde yo estoy actualizando el registro de teléfono. Muy bien. Y para actualizar el registro de cliente, establezco un controlador de errores usando el famoso trick catch y le digo, vas a devolver, acá le vamos a decir, vas a devolver un objeto de, de cliente después de haber almacenado la actualización de los datos del cliente. Que actualice los datos del cliente. Aquí se puede dar el caso del error que les estaba mencionando cuando estoy tratando de mandar un código de teléfono que no coincide, ¿no? Aunque ya lo validé anteriormente, pero acá también estaría saltando al caso excepcional. Le diría, si es que hay un problema al momento de grabar, entonces devuelve nulo. Devuelve nulo. Listo, eso sería nuestro código. Ya, esto sería nuestro código de actualización. A ver, voy a copiar este código de actualización y se lo voy a compartir. Pasamos al controlador y establecemos el método put. Y hacemos la prueba para ver cómo funciona. A ver, voy a guardar los cambios. Guardo los cambios. Y voy a copiar el método para que ustedes puedan copiarlo ahí en su herramienta de trabajo. A ver, un momento, por favor. Voy a copiar el código y se lo voy a compartir aquí por el chat. Código del método actualizar cliente de la clase servicio cliente. Ahí está. A ver, copien el código
Copian el código y lo pasan a su entorno de trabajo. ¿Ya? A ver, copian el código de actualizar. Copian el código de actualizar y lo pegan ahí en su herramienta de trabajo. A ver, antes de pasar al controlador, a ver, déjenme revisar aquí. Lo que yo estoy haciendo primero, buscar el registro de cliente, el que quiero actualizar. Si el cliente figura dentro de la tabla, procede con la actualización, que proceda con la actualización, ¿correcto? Pero si el registro no figura, si el registro no figura dentro del repositorio, si no está figurando el cliente, entonces va al caso contrario y devuelve nulo. Devuelve nulo si es que no se encuentra el registro de cliente. Si se encuentra el registro de cliente, lo que ahora hago es verificar qué datos no han sido enviados. Los datos que no han sido enviados, que tome lo que tenía anteriormente el registro antes de actualizar. De repente yo más quiero actualizar el apellido. Entonces, si quiero actualizar el apellido, aquí ya no cumple esta condición y toma el apellido que está entrando. Pero si no envía el apellido, entonces le digo que coge el apellido que tenía el registro de clientes antes de ser modificado. Y esa misma lógica se lo aplico al nombre, la dirección, DNI, fecha de registro. Luego busco en la tabla de cliente, busco el registro que estaba asociado a la tabla de cliente. Luego pregunto si en esta variable que estoy actualizando los datos, no envía los datos de la estructura de teléfono. Si no envía los datos de la estructura de teléfono, entonces que tome el registro de teléfono que tenía el registro antes de ser actualizado. Y si envía datos de teléfono, entonces acá pregunto, si no envías código de teléfono, entonces colócale el código de teléfono que tenía antes de ser actualizado. Y lo otro es que si me envías un código de teléfono, si ese código de teléfono no es el código con el cual se había registrado, entonces devuelve nulo. ¿Correcto? Porque cuando se crea el registro de cliente, ya tiene un código de registro de teléfono. Y ese código es el que vas a usar para poder actualizar. Si tú envías un código que no coincide con el que se grabó tu registro de cliente, entonces devuelve simplemente nulo. Si al momento de actualizar tú deseas modificar solamente el fono 1, entonces esta condición de si el fono 1 es nulo ya no va a cumplir. Y al no cumplir, está tomando el nuevo teléfono que está entrando. Es decir, como en este caso, ¿no? Quiero modificar el fono 1, entonces este ya no sería nulo. Ya no cumple esa condición y va a tomar este dato que está entrando. ¿Correcto? Por ejemplo, aquí no envío el fono 2. ¿Y qué pasa si es que este cliente ya tenía fono 2? No es necesario volver a escribir otra vez el fono 2. Entonces, como yo no le envío fono 2, significa que no deseo actualizar el fono 2. Y al no querer actualizar fono 2, acá yo le digo que siga con el fono 2 que tenía anteriormente el registro antes de ser actualizado. Igual hago con el 3 y el 4. Y actualizo el registro de teléfono. Aquí estoy actualizando el registro de teléfono. Luego ya actualizo el registro de cliente. Pero para actualizar el registro de cliente, estoy colocando un control de errores, ¿no? Si es que hay algún tipo de error, de repente estoy mandando más dígitos permitidos en el DNI y ahí es donde va a salir este error, ¿correcto? Entonces, si es que se da un error, entonces devuelve nulo. De lo contrario, que proceda
con la actualización del registro de cliente. Muy bien. Vamos a grabar los cambios y vamos a ir por el lado de controlador. Por el lado de controlador voy a añadir el método de actualización. Colocamos método putMapping y acá vamos a copiar este otro método de guardar cliente. Lo copiamos, lo pegamos y acá en lugar de guardar le voy a llamar actualizar. Actualizar. Entran los datos del cliente que deseo actualizar y acá a través de la clase servicio cliente llamo al método actualizar. Actualizar cliente y mando los datos del cliente que deseo actualizar. Listo. Voy a copiar este método. Voy a grabar los cambios con control S y se lo voy a compartir aquí por el chat. Método actualizar cliente de la clase controlador cliente. Y ahí les estoy enviando lo de actualizar. Copien este método, lo pegan ahí en su entorno de trabajo. Y ahora vamos a hacer la prueba, ¿ya? Vamos a hacer la prueba, jóvenes. A ver, voy a guardar. Y lo que voy a hacer es ejecutar la aplicación. A ver, voy a ejecutar la aplicación. Botón derecho, ejecutar como aplicación de Springboot. Para que ustedes ejecuten su aplicación, recuerden que la base de datos debe estar habilitado para que no les emita errores. Repito, la base de datos debe estar habilitado. Muy bien, entonces aquí ya está listo el puerto 8070 esperando a recibir una petición. Listo, ya ejecutamos nuestro programa y ahora nos vamos a ubicar por el lado de Postman. Vamos por el lado de Postman. Vamos a ir por el lado de Postman y vamos a hacer las pruebas. Para poder hacer las pruebas, me voy a ubicar primero en la base de datos. Me voy a ubicar en la base de datos. Aquí en la base de datos yo tengo dos clientes. Fíjense bien. Tengo el cliente 1 con código 1, tengo el cliente 2 con código 2. El cliente 1 está asociado al registro de teléfono con el código 1 y el código 2 de cliente está asociado con el código 2 de teléfono. ¿Qué pasaría si yo quisiera cambiar el apellido y la dirección del segundo cliente? Solo el apellido y solo la dirección, ¿correcto? El DNI no quiero cambiarlo, la fecha tampoco y tampoco el nombre. Lo único que quiero cambiar es solo el apellido y la dirección. Entonces, ¿qué tendría que mandar por el lado de Postman? Tendría que decirle método de actualización, método put, a través de localhost puerto 8070 y en el cuerpo de la petición, en el body, método raw, formato JSON, le digo lo siguiente. ¿Qué le digo aquí? El dato que es importante es el código de teléfono. Perdón, el código de cliente, que es el que quiero actualizar. A ver, ¿qué cliente quiero actualizar? Quiero actualizar el cliente con el código 2. Quiero actualizar el cliente con el código 2. Muy bien. ¿Qué deseas actualizar? Quiero actualizar su apellido. Quiero cambiarle el apellido. Por ejemplo, quiero que sea el apellido, a ver, Bustamante García. Y había indicado que también iba a modificar la dirección. La dirección. Le voy a cambiar por la dirección de ATE. Muy bien. Miren bien lo que estoy modificando.
voy a modificar solo el apellido y la dirección. Entonces, en la base de datos, ¿cómo figura? Está como Adrián Sen y está figurando como Limasur. Registro 2 de cliente. Entonces, si yo le envío solamente el apellido y la dirección, aquí es donde solamente va a hacer los cambios. Y el resto sigue siendo los mismos. Veamos qué sucede si los envío. Entonces, este sería el primer caso. Voy a copiar este primer caso. Se los voy a compartir ahí por el chat. Ya, este sería el caso 1. Voy a colocar ahí. Caso 1. Cuando yo quiero actualizar el apellido y la dirección. Entonces, enviar, y miren lo que hace acá. Dice, el registro ya fue actualizado con el apellido Bustamante García y la dirección ATE. Y el teléfono no, sigue siendo lo mismo, ¿correcto? Entonces, cuando yo miro por el lado de la base de datos y actualizo, ahora ya no es el apellido anterior que tenía. Ha modificado acá Bustamante García y ha modificado la dirección, ¿correcto? Entonces, el cliente 2 modificó el apellido y modificó la dirección. Y el resto de datos sigue siendo lo mismo. Y está figurando su mismo código de teléfono. Muy bien. Ahora, si yo miro el código, el registro de teléfono, tengo que hacer clic ahí en el código donde está el 2. Ahí hago un clic. Y al hacer clic me dice que solamente tiene un fono. Tiene el fono 1. Pero yo quiero agregarle un fono 2. Quiero agregarle un fono 2. Entonces, ahí viene el caso 2. Vamos al caso 2. El caso 2 es que yo quiero solamente modificar el fono 2. Entonces, ¿qué hago? Digo lo siguiente. Segundo caso. Segundo caso es cuando yo solamente quiero modificar de teléfono, quiero modificar, ¿qué es lo que quiero modificar de teléfono? Quiero modificar el fono 2. El fono 2. Quiero que el fono 2 tenga el siguiente número. A ver, vamos a ver aquí. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Entonces, aquí le estoy diciendo que al código de cliente 2 le voy a modificar el fono 2, porque no tiene fono 2. Acá si nosotros vemos, este segundo cliente tiene un fono 1, pero no tiene un fono 2. Entonces, el segundo caso, voy a copiar este segundo caso, lo voy a copiar y se lo voy a compartir ahí por el chat y le voy a colocar caso 2. Le voy a poner ahí caso 2. Caso 2 y mando los datos. El caso 2 es que yo quiero modificar solamente el teléfono 2, ¿correcto? Aunque también puedo modificar ahí el 2 y el 3. Si ustedes quieren agregarle dato al 3, ahí pueden ponerle el tercero también. Ya, pero solamente voy a hacer aquí la prueba con el 2, ¿correcto? Entonces, lo envío y miren lo que hace. Le agrega el fono 2. ¿Se dan cuenta? Le agrega el fono 2 y el fono 1 sigue siendo el mismo dato anterior. El fono 1 sigue siendo el mismo dato. Pero ¿qué es lo que he hecho? Agregarle un fono 2. ¿Y qué es lo que le he enviado? Acá, ¿qué es lo que he enviado? No necesito mandarle todos los datos. Lo único que necesito es solamente decirle, quiero que modifiques el cliente 2, pero a ese cliente 2 quiero que modifiques solamente de teléfono el fono 2. Eso es lo que quiero que modifique. ¿Correcto?
caso 2. El caso 3 es, por ejemplo, cuando hago lo siguiente. ¿Qué pasaría si aquí en código de teléfono le envío, por ejemplo, código 6? Le digo así, código 6. Digo, modifica el cliente que está asociado con el código 2 y quiero que le coloques al código de teléfono 6. Pero si nosotros vamos a la base de datos, aquí en la base de datos tengo el registro de teléfono 1 y 2. Y por el lado de cliente tengo que que el registro 2 está asociado al teléfono por el código 2. Este código de teléfono no lo puedo cambiar porque es un código que va asociado a la otra entidad. Yo no le puedo decir un código de la otra entidad que no exista. O sea, tengo que hacerlo con el mismo código que se grabó el registro, Si yo no hago esas validaciones que hemos hecho por el lado de Spring, se puede cometer ese error. Si yo tengo un código 6 en la tabla de teléfono y no valido como lo estaba haciendo anteriormente, posiblemente lo cambie. Entonces, para que no suceda eso, es por ese motivo que he colocado ese código donde dice, si el código de teléfono es diferente al código que está enviando el cliente, entonces devuelve nulo. Y es ahí donde se va a dar esta condicionante. Cuando digo acá en servicio cliente, si el código de teléfono que está mandando el cliente es diferente al código de teléfono que tenía tu registro, entonces simplemente devuelve nulo, que no realice nada. A ver, vamos a ver si nos devuelve nulo. Voy a ir nuevamente acá al Postman y voy a mandar el registro. Miren, devuelve nulo. No procede la actualización. ¿Por qué no procede la actualización? Porque este registro no está vinculado con este código. Para teléfono no está vinculado con ese código. Si yo le digo aquí 2, ahí sí lo va a hacer, ¿no? Porque este sí está vinculado con el 2. Y si no le envío, ya toma automáticamente el código que ya tenía el registro de cliente. Entonces, para no hacerle tan complicado la vida al programador que va a hacer la interfaz de cliente, entonces simplemente le digo, ¿sabes qué? Solamente manda lo que quieres actualizar. Y para el que va a programar por el lado de cliente, ya no se va a tener que, ya no va a tener que colocar varias líneas para estar validando, porque ya en el mismo servidor ya se está haciendo esa validación. O sea, lo que estoy tratando es que el que programa por el lado del front, no se complique mucho con tantas validaciones, porque ya lo estoy validando por el lado del servidor. Lo que le digo al que va a programar la parte del front, porque en esta parte estamos por el lado del backend, el que va a programar por el front, le estoy diciendo, mira, tenemos una ruta por donde tú puedes actualizar los registros, pero ya no necesito que me mandes todos los datos, solamente manda los datos que solamente quieres actualizar. Y esto hace que sus códigos sea menos complicado por el lado del cliente, porque solamente mandaría solo lo que desea solamente actualizar, ¿correcto? Él no va a mirar qué códigos de teléfono tienes en tu base de datos. Al no saber, no va a saber aquí qué código colocar, ¿no? ¿Por qué? Porque en tu base de datos esos códigos son únicos. Esos códigos se generan automáticamente, ¿no? Un código, uno que está por el lado trabajando por el lado del backend, no va a saber en realidad qué códigos de teléfonos hay, ¿no? Porque tú solamente le vas a decir
a través de este API, a través de esa ruta, solamente quiero que me mandes los datos que quieras actualizar y le manda las estructuras, el apellido de cliente, la dirección de cliente, ¿no? Así como hace la SUNAT para poder mandar los comprobantes electrónicos, ¿no? O sea, tratar de no complicarle mucho la vida al que va a programar por el lado del backend. Perdón, por el lado del front, por el lado del front, porque por el lado del backend es lo que nosotros estamos haciendo, ¿correcto? Esto es por el lado del backend. Por el lado del front, ya el programador va a ver qué hacer por el lado del front, si va a ser un formulario de escritorio, si va a ser un formulario de página web, en fin. Muy bien, quiero que me indiquen a ver si lograron ejecutar el código. Ya, a ver, vamos a revisar por acá. Y Nostroza, muy bien, es Nostroza. A ver, vamos a revisar. Ahí ha realizado la modificación del fono 2. Fono 2. Muy bien. ¿Alguien más quien pudo desarrollar los cambios? A ver, acá tenemos a otra persona. Correcto. Por ejemplo, ahí envió un código que no vinculaba con el mismo registro, devuelve nulo. Devuelve nulo. A ver, por acá. Muy bien. Acá hizo la modificación del fono 2 y ahí en la parte de abajo ya le aparece con el fono 2. Muy bien. Muy bien, jóvenes. La cosa ya es que tengan en claro la parte lógica y ya luego ya ustedes mismos son, ¿no? Ya cuando trabajan otras estructuras, ya tienen ahí una base de cómo poder establecer sus códigos, ¿no? Muy bien. Entonces, como ven, ya no es necesario al momento de actualizar mandar todos los datos. A veces hay gente que yo he visto que acá, por ejemplo, cuando están haciendo la actualización, de frente solamente colocan esta línea. Es lo que yo he percibido en algunos desarrolladores. Dicen, quiero actualizar el cliente. Solamente colocan esta línea y se olvidan de validar. No te validan. Te quitan todo esto. Todo eso lo quitan y solamente le dejan esta línea. Le dejan esta línea. Y a veces cuando le digo, a ver, corre el programa, a veces le digo a los chicos, a ver, corre el programa, actualízame un código que no existe en tu tabla de cliente, lo ejecuta, manda un código que no figura en su tabla de cliente, acá manda un código que no figura, y resulta que graba un nuevo registro en cliente. Yo le digo, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué te está grabando otro registro? Si estás actualizando, no te debería grabar un nuevo registro. Pero ¿y eso por qué sucede? Porque no validan. No sé si en el caso de ustedes les habrá pasado eso, que cuando hacen una actualización, alguna vez de repente solamente colocaban el SAI, no validaban y al momento que hacían la validación se daban cuenta que estaba creando otros registros. Entonces eso a veces se percibe cuando no establecen validaciones. Por eso necesario, es necesario establecer estos procesos de validación. ¿Correcto, jóvenes? Y esto a veces, ¿por qué no se logra de repente apreciar? Porque quizás a lo mejor lo manejan con una sola tabla. Por ejemplo, acá ya estamos manejando más de una tabla. Son dos tablas que estamos empleando ahí. Muy bien, ahora vamos a hacer el proceso de eliminación. A ver, vamos a realizar lo de validación. Hasta ahí lo de actualización ya lo han corrido algunos. Ahora vamos a realizar el proceso de eliminación. Vamos a crear otro método público que devuelva un dato booleano que me dé como resultado verdadero o falso, verdad si logra eliminar y falso si es que no logra hacer la eliminación. Le voy a llamar eliminar cliente. Eliminar cliente. Muy bien, eliminar cliente.
¿Qué necesito que ingrese? No le digo DNI porque ¿se acuerdan al comienzo cuando creé la estructura de cliente y había colocado que el DNI aceptara datos nulos? Lo voy a hacer por código de cliente. Si es por código, tiene que ser un dato entero donde ingrese como parámetro de entrada el código. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero antes de eliminar? Preguntar si el código de cliente existe. Si existe el código de cliente, que proceda con el proceso de eliminación. Muy bien, entonces hacemos la búsqueda, así como hemos hecho anteriormente la búsqueda por código de cliente, lo mismo. Vamos a copiar estas dos líneas y lo vamos a pegar en esta parte. Pero acá ya no es de un objeto. Aquí ya el código está entrando como parámetro de entrada. Aquí ya está entrando el código. Entonces acá ya leo de frente el dato del código. Entonces pregunto si está presente el registro de cliente, entonces, ¿qué debo eliminar? Para eliminar, tengo que usar el controlador de errores. ¿Por qué debo usar el controlador de errores? Porque de repente el registro de cliente puede ser que esté asociado a una entidad que son comprobantes. Si ya está asociado a comprobantes, entonces ahí ya no podemos darle de baja físicamente al registro. ¿Cómo habilito el controlador de errores? Usamos el famoso trick catch. Y aquí le digo, como vamos a eliminar al cliente, también tengo que quitar físicamente el registro de teléfono. Entonces, primero saco el registro de cliente. Le digo, vamos a darle de baja por código al registro de cliente. Como ya estoy quitando el registro de cliente, también tengo que quitar el registro de teléfono. Recuerden que la asociación era de 1 a 1, entonces le digo quita lo del cliente y quita lo del teléfono. Entonces, aquí tendría que ser el código de teléfono. ¿Cómo hago para leer el código de teléfono? Le digo, del registro de cliente, jalamos los datos del registro y le digo, de la estructura de teléfono, vas a leer el código de teléfono. Y con el código de teléfono eliminamos el registro de teléfono. De esa forma. Muy bien. Si logra hacer la eliminación, entonces el dato a retornar debe ser verdadero. Aquí le vamos a decir, devuelve verdadero. Pero si hubo problemas al momento de eliminar el registro de cliente, si es que aquí hubo un problema, entonces va a saltar acá. Y ahí le vamos a decir que devuelva falso. Devuelve falso. Y si el registro de cliente no figura, si es que no figura en nuestra tabla de cliente, sería un caso contrario. Y aquí le digo devuelve nulo. Perdón, devuelve falso. Devuelve falso. Ese sería nuestro proceso de eliminación. Nuestro proceso de eliminación. Si logra eliminar los registros, entonces va a devolver verdadero. Si es que el registro existe. Y si no existe, simplemente devuelve falso. Si hay un problema para eliminar el cliente, entonces devuelve falso. Devuelve falso. ¿Correcto? Grabamos los cambios, vamos a grabar los cambios y ya tenemos el proceso de eliminar cliente. Voy a copiar y se lo voy a compartir ahí por el chat. Sería código
código de la clase servicio cliente. Proceso de eliminación. Ahí tienen el proceso de eliminación. Cópienlo y péguenlo a su estructura. Ahí lo pegan en su herramienta de trabajo. El proceso de eliminación. Ahora nos vamos por el lado de controlador. Pasemos al controlador. Vamos a ir al controlador. A ver, un momento. Estaba en servicio cliente. Ya hemos añadido eliminar. Y ahora pasemos al controlador. Por el lado del controlador, voy a hacer lo siguiente. Acá en lugar de get es un delete mapping. Y aquí lo que va a ingresar es el código de cliente. Acá leo el código. Vamos a cambiar aquí. Le digo que va a devolver una cadena. Nombre del método, eliminar cliente. La variable. Y quién va a recibir esa variable va a ser una variable de tipo entero que reciba el código. Y luego acá le vamos a decirle si a través de servicio cliente al momento de eliminar por código, si logra hacer la eliminación, que devuelva un mensaje que diga eliminó correctamente el registro de cliente. Con código, le puedo colocar el código, con código igual, y le adjunto el dato del parámetro. Y si no realizó la eliminación, como es una sola instrucción, ya no es necesario las llaves, es una sola instrucción, le coloco else, y aquí colocamos imposible, aquí voy a colocar imposible eliminar el registro del cliente con código. Acá es del cliente. Muy bien, entonces, si no hay error, si es que esto es verdadero, entonces se elimina correctamente el registro del cliente con código tal. De lo contrario, imposible eliminar el registro del cliente. Listo. Voy a copiar el método. Grabo los cambios con control S. Y se los comparto por el chat para que lo puedan colocar ahí en su archivo. Este sería en la clase servicio cliente, agregar el método eliminar. Ahí les comparto. Perdón, ese es el controlador, disculpen. En la clase controlador clientes. Me confundíais. Controlador cliente. Es en el controlador cliente, ya chicos. Es en la clase controlador cliente. Muy bien, entonces, por el lado de controlador, hay que enviar el código que queremos darle de baja. A ver, vamos a hacer la prueba. Hagamos la prueba. Graben los cambios. Pasamos por el lado de Postman. Y quiero, por ejemplo, quitar el registro 2. Cuando yo elimine este registro 2, que es el señor Bustamante, también se va a eliminar el registro 2 de teléfono. Como está asociado a teléfono, este registro 2 también lo debe quitar. A ver, vamos a hacer la prueba.
Vamos a abrir otra ficha acá. Elegimos método de eliminación y colocamos localhost 8070 cliente. Le digo, quiero quitar el registro 2. Miren bien lo que estoy haciendo. Delete, método delete, y le digo quita el registro 2. Enviar, envío, y me sale este mensaje, ¿no? Dice, eliminó correctamente el registro del cliente con código 2. Con código 2. Si nosotros miramos en la base de datos, actualicen, hay que actualizar aquí, ya no está el registro 2, ya le dio de baja. Y si vamos a teléfono, tampoco está el 2, ya los quitó en ambas entidades. Muy bien, entonces ahí ya hemos completado lo de la relación de 1 a 1. A ver, indíquenme por favor si lograron ejecutar su código. A ver, vamos a esperar un momento. Listo, muy bien. A ver, ya acá ya mandaron. Muy bien, muy bien. Pudieron eliminar. Acá también. Listo, listo, muchachos. A ver, por acá. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces ya hemos completado la parte de actualizar y eliminar. Nos faltaba agregar acá lo del controlador de categorías. ¿Se acuerdan que lo de servicio producto habíamos realizado lo que era grabación, actualización, pero nos faltaba aquí, por el lado del controlador, agregar el controlador de categorías? Cuando quiero grabar una nueva categoría, de repente quiero grabar categoría, vamos a suponer, categoría memorias o categoría, qué sé yo, categoría lactos, ¿no? Ya eso lo vamos a hacer en una siguiente sesión, pero antes quiero indicarles que ya la próxima semana tendrían la evaluación parcial. La evaluación parcial yo la voy a tomar el día lunes, sería el día lunes 3, ¿no? El día lunes 3. El día lunes 3 para el 4 comenzar a evaluar y el día 5 ya publicar sus calificaciones. ¿Correcto? Entonces el día 3 traten de estar preparados, eh, practiquen de repente con otras tablas, realicen procesos de tipo RES, traten de realizar procesos de validación. Ya acuérdense que cada vez cuando hay que actualizar, tenemos que aplicar lo que son validaciones. Ya les digo esto porque antes, cuando he tomado ya otros grupos, muchas veces cuando planteo las preguntas, ellos en sus códigos se olvidan a veces de hacer las validaciones. Y a veces cuando comienzo a hacer la ejecución del programa, resulta que como no validaron, eh, se desencadenan nuevos registros, ¿no? Por ejemplo, es lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo acá, al momento de actualizar, por ejemplo, aquí en servicio cliente o en servicio trabajador, por ejemplo, qué pasa si al momento acá de actualizar, yo no hago estas validaciones y de frente le pongo el SAI, así como esta línea? Porque hay a veces chicos que yo he visto que programan y nomás colocan esto. O sea,
ponen a actualizar, abren las llaves y colocan esto de que esta línea nada más y se olvidan de validar. Y cuando corren el programa y mandan un código que no figura en trabajador, ¿qué es lo que hace? Duplica, no es que duplique, sino que sale un registro de trabajador con otro código. Y eso no debe suceder. Si yo estoy actualizando es que voy a actualizar un registro que ya existe en la entidad, en la tabla de trabajador. Si yo digo, a ver, quiero modificar el trabajador con el código 2, ahí tiene que ubicarse. Quiero modificar el trabajador con el código 1, ahí debe ubicarse. Pero si yo digo, a ver, quiero modificar el código 6 que no está en tu tabla de trabajador, no tiene por qué agregarme un registro con código 6. Y eso es lo que pasa a veces cuando no validan. Muy bien, chicos. No sé si tendrán alguna pregunta al respecto, alguna consulta. ¿Está todo claro? ¿Preguntas, jóvenes? A ver, ¿alguna Profesor, pregunta? Sí, sí, te profesor, escucho. ¿y el examen cómo será en sí? ¿Nos va a hacer no sé, un nuevo proyecto, proyecto RES, y de ahí Sí, sacar preguntas? exacto. Ustedes tienen Ujú. que crear un proyecto. De repente, generalmente, cuando yo formulo las preguntas, eh, los jóvenes crean un proyecto nuevo con las siglas de su apellido y nombre. Por ejemplo, dicen res, vamos a suponer que es Sarmiento Díaz, suponiendo que el alumno apellida Sarmiento Díaz. Muy bien, dice Sarmiento Díaz. De repente yo digo, a ver, el proyecto se debe llamar res SD, Sarmiento Díaz, res SD, las siglas de su apellido y nombre. Ese nombre tiene que figurar aquí en su proyecto. En lugar de aplicación res, es res y de repente las siglas de su apellido y nombre. ¿Correcto? Y luego ya comienzan a crear sus paquetes, su código. Antes de eso, tienen que ver qué dependencias van a usar. Eso vimos en las primeras sesiones. Y los que no estuvieron, traten de revisar en la plataforma. Ahí están los vínculos. O sea, si ustedes entran a la plataforma y ustedes van, por ejemplo, a la unidad del curso, dice servicios web, entran a materiales, bloque 1 y entran, por ejemplo, al tema 1. Ahí en tema 1 están todos los vínculos de todas las clases. Está la clase 1, 2, 3, 4, las 5 y en el bloque 2 continúan. Pasan al bloque 2 y ahí están los vínculos de las clases que he tenido con ustedes. Ahí está la 6, la 7, la 8. Esta es la parte 1. Y de aquí el día de mañana coloco el otro vínculo de relación de 1 a 1, parte 2. Ahí están los vínculos. ¿Ustedes qué es lo que hacen? Entran al vínculo, les va a pedir su cuenta de correo de IDAT. Ustedes entran con su cuenta de correo de IDAT, colocan su contraseña con la que entran a su plataforma, su correo, su clave, y ahí ya tienen el video, ¿no? Y ahí comienzan ustedes a revisar el video de la clase, para aquellos que de repente no estuvieron en alguna sesión. Entonces, tienen que revisar los videos, ¿sí, chicos? ¿Qué es lo que va a entrar? No va a entrar esta de relación de uno a uno o lo único que voy a hacer es de una entidad simple, para hacerlo más sencillo, ¿ya? De una sola entidad, así como vimos al principio que era solo trabajador y en el trabajador hicieron un CRUD en proceso de nuevo, perdón, guardar, buscar, actualizar, eliminar, ¿sí? Pero de una sola entidad, para no complicarles mucho. ¿Estaría bien? A ver si me confirman, por favor. Sí, Sí, profe. una sola entidad. Puedo decir, por Sí, ejemplo, profesor.
yo les puedo decir, a ver, necesito con el método REST, tienen la estructura de un proveedor. Quiero que agregue un proveedor, que busque el proveedor por número de root, que me permita eliminar al proveedor por número de root y que me permita actualizar los datos del proveedor. ¿Qué datos del proveedor? Yo puedo decir que tenga código de proveedor, que tenga número de root, que tenga razón social, que tenga dirección, que tenga teléfono. Y en base a, así como he hecho esta pregunta, así es como voy a plantear el examen. Ya, ese es un ejemplo que les estoy dando. ¿Sí? Profesor, No va a disculpe, estar tan complicado. Sí, sí, te escucho. otra consulta. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para poder presentar el proyecto? Lo que tenemos en clase, en hora de clase. Y ahí voy midiendo. Es decir, si veo que la mayoría terminó antes del tiempo, ya no lo aplazo. Pero si veo que todavía la mayoría le falta terminar, y ahí voy aplazando media hora más o de repente una hora más. Pero no voy a aplazar pues hasta el día siguiente mediodía. Ya no es válido eso. Hasta ese mediodía ya se pasaron todos el código. ¿Me dejo entender? O sea, yo no quiero llegar a ese punto. En el transcurso del tiempo que he formulado la pregunta, ahí es donde comienzo a evaluar. Y los que más rápido entreguen, más calificación van a tener. Profesor, y la entrega solamente es el proyecto. La entrega es el proyecto en una carpeta. O sea, por ejemplo, esto está en una carpeta, ¿correcto? ¿Cómo se dan cuenta de la carpeta? Al momento que ustedes crean su proyecto, ustedes buscan una ruta. Por ejemplo, aquí, si yo pulso el botón derecho y digo propiedades, aquí me sale la ruta. ¿Sí? ¿Cómo sé la ruta donde está el proyecto? Botón derecho y eligen propiedades. Y ahí en propiedades les aparece la ruta donde está su proyecto. Por ejemplo, acá me indica que esta es la ruta donde guardaba aplicación REST. ¿Qué es lo que hago? Copio esta ruta, abro el explorador de archivos y ahí en la parte de arriba pego la ruta. ¿Dónde está mi proyecto? Mi aplicación REST está en una carpeta que se llama práctica 1. Esa práctica 1, botón derecho y la comprimo. Botón derecho, enviar a carpeta comprimida. Y esa carpeta comprimida es la que van a levantar en el link de entrega. En el link de entrega ustedes me mandan esa carpeta comprimida. ¿Y qué más me van a mandar? Las pruebas que realizan aquí es Postman. Por ejemplo, voy a hacer el proceso de listar o el proceso nuevo. Captura esta pantalla con print screen. Si saben cómo capturar pantalla, ¿no? Capturan la pantalla, lo pegan en un archivo de Word. Por ejemplo, abren el archivo de Word y colocan aquí las pruebas que realizo. Guardar, por ejemplo, digo, 1, guardar proveedor. Guardar proveedor. Y ustedes me pegan aquí la imagen de lo que ustedes tienen acá. ¿Sí? Por ejemplo, este es eliminar. Eliminar el cliente. Yo coloco acá eliminar cliente. Lo que he hecho aquí en el Postman, capturo la pantalla. Hay una tecla que es imprimir pantalla. Lo que hago es capturar esto. Voy al Word y lo pego. Y ya tengo ahí la respuesta de eliminar cliente. ¿Sí? Sería, por ejemplo, el punto 2. Y así voy poniendo punto 3, 4 y 5. Solamente de las pruebas que realizan en Postman. Graban este archivo con el nombre de pruebas y me lo adjuntan ahí en el link de entrega. Hacen una sola carpeta. Este archivito lo meten en la misma carpeta donde tienen su aplicación. Ahí pegan el archivo y eso lo comprimen y me lo envían. Me lo envían. Eso es lo que van a enviar. ¿Sí? Va a estar fácil porque tienen código de ayuda.
Ahora que si no tuvieran nada de código y les digo comienzan desde cero, ahí sí, pues ahí ya tienen que tener más tiempo, ¿no? Pero ya ahorita ya tienen una guía ustedes, tienen ya Profe, una lo guía de por modifico el medio. proyecto entonces nada más. Claro, tienen que modificar, pero a la vez tienen que ir pensando qué atributos son los que van a trabajar, porque no son los mismos. Yo Pues les son puedo, una... dec- yo les puedo decir en proveedor, estos campos quiero que tenga este tipo de dato y tiene que tener estas longitudes, ¿sí? Y ahí ustedes tienen que saber cómo codificar eso. ¿Me dejo entender? Sí, profe. Ya, listo. Así es Sí, como va a profe. ser. Profe, una Así es consulta. como va a ser. Sí, sí, te escucho, Para te ese escucho. proyecto, ¿vamos a tener que crear una nueva base de datos o vamos a utilizar la misma que estamos utilizando en este proyecto? Pueden usar la misma. Pueden usar la misma, no hay problema, para que no se compliquen demasiado. Pueden usar la misma y por el lado del proyecto, ahí sí ya tienen que crear sus estructuras a través de la capa modelo. O sea, en la base de datos pueden utilizar la misma base de datos de negocio. Sí, pueden usar la misma base de datos, pero antes de usar esa base de datos, lo que les recomiendo es que saquen una copia de seguridad. Saquen una copia de seguridad de su base de datos que tienen actual y luego ya cuando comencemos la siguiente clase, la vuelvan a restaurar, ¿sí? Porque ahí vamos a ver ya otras entidades que son autenticación, o sea, nos falta ver, por ejemplo, cómo acceder con un nivel de seguridad. Por ejemplo, quiero que solamente actualice las personas o los operadores que tengan el rol de administrador. Y los que tienen el rol de operador, que no les permita actualizar ni eliminar. Cosas así vamos a ver más adelante. Y ahí vamos a usar esa misma base de datos. ¿Sí? Pero como es solamente una tabla en la que van a agregar, no hay problema. Van a ver que hasta en media hora van a hacer su examen. Los chicos de los grupos anteriores demoraban hasta máximo menos de una hora, tres cuartos de hora ya tenían el código. Ya. Ahora vamos a ver qué tal es ustedes como grupo. Yo he tenido ya la oportunidad de tener otro grupo si lo han hecho bastante bien. No creo que ustedes van a tener problemas. Van a ver que no es tan complicado. Muy bien, chicos, entonces Profesor, vamos a disculpe. dejarlo ahí. Sí, sí, te escucho. Entonces, para entenderle, para saber si le he entendido bien, es esta misma estructura de proyecto, vamos a utilizarla. Lo que va a cambiar en ese mismo día va a ser alguna tabla que usted nos pida con con los tipos de datos que usted nos pida y de acuerdo a eso vamos a hacer las pruebas del resto. Exacto, así es, Ok. correcto. Por ejemplo, como les estaba diciendo, ¿no? De repente ya no es trabajador, es proveedor. Yo les digo, quiero que agreguen al proyecto la clase proveedor, pero que tenga estos datos. Que no lo agreguen, ¿no? Porque van a crear un proyecto nuevo. Crean un proyecto nuevo donde esté la clase proveedor, pero en base con lo que hemos nosotros hecho en el proyecto en nuestras clases virtuales, ¿no? Entonces eso va a servir de guía para que ustedes puedan desarrollar su nuevo proyecto. Entonces el día de mañana, si tienen tiempo pasado, pónganse a practicar, por ejemplo, crean un proyecto nuevo, agregan las dependencias y ustedes van practicando. A ver qué pasaría si el profesor me dice que ya no es trabajador y es proveedor con los datos que, por ejemplo, les estaba mencionando. Pónganse a practicar, van a ver que si practican no van a tener problemas para la próxima semana. Listo, chicos. Ya más ayuda ya no les puedo dar. Va a estar fácil, créanme. ¿Alguien que no haya podido marcar, por favor? A ver, confirmen.
Vamos de todas maneras a revisar. ¿No tienen clase, chicos? Voy a estarme cruzando con algún profesor. No, profesor, a esta hora no tenemos clase. Ah, ya, perfecto. A ver, veamos aquí la asistencia. Eh, Goitia Medina, Tejada Arévalo, Profesor, Tejada Goitia me dijo que presente. tenía problemas con el teléfono, que se le iba la señal del internet, pero estuvo en clase y estuvo participando. ya, ahí lo voy a pasar, ¿ya? A ver, Profesor, Tejada entonces, presente. ya, a ver, ¿usted es Goitia? No, Tejada Arevalo, profesor. Tejada Arevalo Einstein. Ya, a ver, ahí lo voy a pasar a Goitia. Sí, profesor, gracias. Y Tejada Arévalo. Usted es Tejada Arévalo, ¿no? Sí, profesor, correcto. Tejada Arevalo Kenny. Ya está. Ya listo, jóvenes. Entonces vamos a guardar ahí los cambios. Listo. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, ¿ya, jóvenes? Ya me ganó el tiempo. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima semana, el día lunes. Traten, por favor, de ir practicando en base a los ejemplos que les estaba mencionando, ¿no? Vayan practicando con otras tablas y de esa manera, créanme que no van a tener problemas para el día lunes. Listo, jóvenes, que Dios los bendiga. Nos vemos. Nos vemos, chicos. Hasta Bueno, luego, profesor. gracias. Ya, listo, nos vemos.